Llevo más de 6 años manejando por las calles oscuras de Querétaro. Prefiero los turnos nocturnos, cuando la ciudad duerme y el silencio parece envolverlo todo. Pensé que ya había vivido de todo, hasta aquella noche que aún me hiela la sangre. Lo que me pasó no fue solo raro, fue algo que todavía no logro entender por completo. Y lo peor, no fui el único que lo vivió. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar pensando 2 veces antes de subirte a un coche de madrugada. Siempre me consideré alguien precavido, nunca tomaba riesgos innecesarios. Había llevado a pasajeros extraños antes, claro, pero ninguno como el que me tocó esa noche. Ninguno. Aquella vez, algo en mi interior me decía que no debía seguir, pero no lo escuché. Y desde entonces, no hay noche en que no recuerde su rostro. Todo empezó como cualquier otra noche. Apenas pasaban de las 2 de la madrugada cuando sonó una solicitud en la aplicación. Era una recogida cerca de una tienda que conocía bien, un Oxxo sobre la avenida Revolución, siempre iluminado, siempre con clientes. Pero esa vez algo se sentía diferente. Mientras me acercaba, noté algo que me hizo frenar en seco. Todas las luces del lugar estaban apagadas y no había ni un solo auto estacionado. La tienda parecía abandonada. En ese instante sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo invisible me advirtiera que diera la vuelta. Pero no lo hice. Y entonces lo vi. Un hombre estaba afuera, caminando en círculos, con una sudadera sucia y rota y unos movimientos nerviosos, como si esperara a alguien o escapara de algo. Algo dentro de mí me dijo que esa noche no iba a terminar bien. Pero ya era tarde. Frené despacio, sin dejar de observarlo. No podía apartar la vista de ese tipo. Algo en su forma de moverse, en su mirada perdida, me decía que no estaba bien. Dudé. Tuve el dedo sobre el botón de cancelar, pero por alguna razón que aún no comprendo, desbloqueé las puertas. Sin decir palabra, el hombre se deslizó en el asiento trasero. El ambiente en el coche se volvió pesado, como si el aire se hubiera detenido. Me incorporé soltando el freno y sentí su mirada clavarse en mí desde el retrovisor. No parpadeaba, no apartaba los ojos, solo me observaba. Intenté concentrarme en la carretera, pero era imposible ignorarlo. Entonces noté algo más. No llevaba zapatos. Sus pies estaban sucios, cubiertos de lodo. ¿De dónde venía? ¿Qué hacía descalzo a esa hora? Algo no cuadraba, y lo peor estaba por venir. El silencio era insoportable. Cada segundo que pasaba sentía cómo la tensión me apretaba el pecho. Para romper ese ambiente denso, encendí la radio buscando algo de música que aliviara la incomodidad. No llegué ni a cambiar de estación cuando él gritó: ¡apágala! Su voz era áspera, profunda, como la de alguien que fumó toda la vida. Solté el volante por un segundo del susto, pero reaccioné rápido. Bajé el volumen hasta que todo volvió a ser silencio. Ese silencio que ahora me pesaba más que nunca. Mantenía las manos en el volante, temblorosas, sin atreverme a decir nada. El hombre seguía ahí, inmóvil, pero con la mirada fija, clavada en mí. Cada minuto se sentía eterno. Yo solo quería llegar al destino y que se bajara, pero no sabía que ese viaje aún tenía más sombras que atravesar. De pronto, su voz volvió a romper el silencio, pero esta vez más baja, casi susurrante. ¿Alguna vez llevaste a alguien que no deberías? La pregunta me descolocó. ¿Qué quería decir? Me reí nervioso como si fuera una broma pesada. Espero que no, respondí tratando de sonar tranquilo. Pero él no se rió, no dijo nada. Solo se recostó en el asiento y murmuró algo para sí mismo, palabras que no alcancé a entender. Sentía que su mente estaba en otro lugar, oscuro, lejano. Después comenzó a contarme que también fue conductor, pero que lo dejó después de que unos jóvenes lo asaltaron y le robaron cosas importantes. Arrastraba las palabras como si le costara mantenerse en la realidad, pero lo que me heló fue ver su sonrisa. Una sonrisa que no encajaba con el relato.
Algo no estaba bien, y yo lo sabía. Pensé que ahí terminaría todo, que después de su historia se quedaría en silencio. Pero no. Se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo con una calma que me erizó la piel: es curioso cuánta confianza pones en quien se sienta detrás de ti. Sentí un nudo en el estómago. Mis manos sudaban, aferradas al volante como si fuera lo único que me mantenía con vida. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué quiso decir? ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? No me atreví a responder. Solo miré el GPS rogando que el destino estuviera cerca. Pero todavía faltaban minutos. Minutos que ahora me parecían una eternidad. Entonces noté algo más. El bulto bajo su sudadera. Lo sostenía con fuerza. Algo ocultaba. Algo que no quería que yo viera. No sabía si era una arma, un cuchillo o algo peor. Solo sabía que no podía confiar en salir ileso. Estaba tan concentrado en no perder el control que no me di cuenta cuando él gritó de repente: «¿Te pasaste la vuelta?». Pegué un salto en el asiento. Miré el GPS y no me había equivocado. El camino era el correcto, pero no me importó. Pisé el freno de golpe, más por reflejo que por obedecer. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Antes de poder preguntar algo, vi unas luces que se acercaban detrás de nosotros. Una patrulla. Fue como si un rayo de esperanza me atravesara. Tal vez podría pedir ayuda. Tal vez esto se acabaría ahí. Pero él se encogió de inmediato, tirándose sobre el asiento trasero como si quisiera desaparecer. «No digas nada», murmuró. «Quédate callado, si no será peor para ti». La patrulla pasó lentamente, iluminándonos por segundos eternos, y seguí en silencio. Apenas la patrulla se perdió en la curva, él se incorporó lentamente, como si nada hubiera pasado. Me miró por última vez a través del retrovisor, con una expresión que nunca olvidaré, y dijo en voz baja: «Tuviste suerte». Antes de que pudiera reaccionar, abrió la puerta y desapareció corriendo hacia un callejón oscuro. Me quedé paralizado. No sabía si debía seguirlo, llamar a alguien o simplemente huir de allí. Opté por lo último. Con las manos temblando, marqué el final del viaje y apagué la aplicación. No podía seguir esa noche. Lo único que quería era llegar a casa, cerrar la puerta con llave y olvidar que todo aquello había ocurrido. Pero en el fondo, sabía que no iba a poder dejarlo atrás tan fácilmente. Algo en ese hombre, en su mirada, me decía que esto no era un simple encuentro extraño. Había sido algo más. Pasaron unos días. Todavía no lograba dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esa noche. Pero fue una mañana, tomando café y revisando el celular, cuando todo se volvió aún más siniestro. Vi una noticia en un portal local. Hablaba de un asalto en una tienda Oxxo, justo la misma noche en que llevé a ese hombre. No era cualquier tienda, era la misma donde lo recogí. El cajero había sido asesinado y el ladrón había escapado. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Leí una y otra vez, buscando detalles. Según el reporte, el asaltante había huido a pie, sin dejar rastro. Mi mente conectó todo al instante. Yo lo llevé, lo tuve dentro de mi coche, a centímetros. Él venía huyendo de un crimen, y yo, sin saberlo, lo ayudé a escapar. Me sentí sucio, cómplice, y lo peor, aún quedaba algo por descubrir. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Algo me decía que no todo había terminado. Revisé el coche, buscando cualquier señal de que aquello no fue solo un mal sueño. Fue entonces que lo encontré. Debajo del asiento trasero, casi oculto, había algo. Lo tomé con cuidado. Era una billetera vieja, empapada de algo oscuro, seco. La abrí. Dentro había una credencial, el nombre del cajero muerto, la foto y manchas de sangre. Sentí que el mundo se me venía abajo. No solo lo llevé, sino que él había dejado una parte de su crimen conmigo. Esa billetera era la prueba. Pude haber sido la siguiente víctima. Si hubiera dicho algo, si hubiera mirado mal, tal vez no estaría contando esta historia. Desde ese día, miro 2 veces antes de aceptar un viaje, porque hay noches en las que el verdadero horror se sube contigo.
Me llamo Ramiro, y si algo aprendí en la vida es que hay silencios que pesan más que cualquier grito. Hace 3 años dejé todo atrás: la ciudad, las personas, los sonidos que me perseguían día y noche. Lo que viví fue tan fuerte que el más mínimo ruido se sentía como un golpe directo al pecho, y creí que el aislamiento me salvaría. Pero me equivoqué. Pensé que alejándome del mundo me curaría, que el bosque, la soledad y el silencio me darían paz. Pero lo que encontré fue algo que aún no logro entender, algo que me sigue en mis sueños y que, si pudiera volver atrás, jamás habría enfrentado. Si tú también amas las historias de terror, suscríbete y activa la campanita, porque lo que voy a contarte no es solo un recuerdo, es una advertencia y puede pasarte a ti. Cuando encontré aquella cabaña en las montañas de Michoacán, sentí que el destino me la había puesto enfrente. Alejada, sin vecinos cerca, rodeada de pinos y con el aire más puro que había respirado en años. No había señal, ni internet, y eso era justo lo que necesitaba. El lugar era pequeño, pero acogedor. Las paredes de madera crujían como si contaran historias antiguas. Al entrar, me envolvió un aroma a tierra húmeda y leña, algo que me hizo pensar que, por fin, había llegado a casa. Pasé los primeros días disfrutando del silencio absoluto. Dormía sin sobresaltos y despertaba con el canto de los pájaros, no con bocinas o gritos. Creí que estaba curándome, pero a veces el silencio es solo la antesala de algo que no podemos ver, algo que se esconde esperando el momento exacto para revelarse. Era mi 4ª mañana en la cabaña cuando escuché golpes en la puerta. Me extrañó porque nadie sabía que estaba allí. Al abrir, me encontré con una mujer mayor, de cabello largo y gris, ojos azules intensos y una expresión difícil de leer. «Soy Leticia, vivo por aquel sendero, a unos 15 minutos», dijo mientras extendía una canasta con frascos de conservas. No me dio opción a rechazarla, como si aquella ofrenda fuera algo que debía aceptar. Antes de irse, se quedó mirándome, seria, y soltó una frase que me dejó helado. «Siempre mantén tu linterna cargada, tus ventanas cerradas y tu mente más afilada que tu machete». No era un consejo, sonaba como una advertencia, una regla que debía seguir al pie de la letra. Cerré la puerta confundido y me quedé escuchando, pero no oí sus pasos alejarse. Esa noche, el cielo se volvió oscuro como nunca lo había visto. Los truenos comenzaron a retumbar entre las montañas y la lluvia golpeaba el techo con furia. Me acurruqué en el sofá, envuelto en una manta, con unas velas encendidas y un libro que apenas podía leer por la poca luz. A pesar del estruendo, me sentía extrañamente tranquilo. No había autos, ni gritos, ni el caos de la ciudad. Solo la tormenta, natural, impredecible pero familiar. Pero mientras las horas pasaban, esa paz se fue transformando. Había algo en la forma en que el viento soplaba, algo en el crujir de las paredes que me hacía sentir observado, como si la cabaña misma respirara conmigo. Empecé a preguntarme si Leticia sabía que esta tormenta vendría, y si por eso me había advertido. Pero lo que ocurrió después, jamás lo habría imaginado. En medio de la tormenta, un golpe seco en la puerta me hizo saltar. Corrí a la ventana, esperando ver ramas agitadas por el viento, pero allí estaba Leticia, empapada, con una linterna en la mano. Abrí desconcertado y sin darme tiempo, soltó. «Vi a alguien cerca de tu leña. Ten cuidado». No entendía cómo podía haber llegado hasta allí, en medio de esa lluvia feroz. Tomé mi linterna y salí al porche, iluminando cada rincón. Nada. Solo árboles oscilando y sombras que jugaban con mi mente. «¿Estás segura?», pregunté. Ella solo asintió, con la vista fija en el bosque, como esperando que algo surgiera de entre las sombras. Luego, sin más, se giró y caminó hacia la oscuridad, como si la tormenta no existiera. Me quedé parado, mirando cómo su luz desaparecía.
y algo dentro de mí gritaba que esto no era normal. No pude dormir esa noche. La imagen de Leticia bajo la lluvia, la advertencia, su manera de irse, todo me daba vueltas en la cabeza. Me senté junto a la ventana, observando la tormenta disminuir poco a poco, esperando ver algo, o tal vez temiendo verlo. Y entonces, ahí estaba. A lo lejos, justo donde empezaba el bosque, distinguí su figura. Leticia, inmóvil, mirando hacia mi cabaña. Su silueta era inconfundible, su cabello pegado al rostro, su linterna apagada. Me levanté de golpe, tomé mi linterna y traté de enfocarla mejor, pero las gotas en el vidrio lo hacían difícil. Cuando logré verla de nuevo, ya no estaba. Me eché hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué buscaba? ¿Me protegía o me vigilaba? La sensación de seguridad que sentí al llegar desapareció por completo. Algo estaba muy mal. Apenas empezaba a amanecer cuando escuché nuevos golpes en la puerta. Esta vez no eran como los de Leticia. Eran más pesados, más lentos, pero firmes. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo la piel se me erizaba. Miré por la rendija, conteniendo la respiración, y no era ella. Un hombre robusto, calvo, con una barba espesa, estaba parado frente a la puerta, como si supiera que yo estaba allí. Su expresión era fría, vacía, y en su mano sostenía algo metálico. Sentí que las piernas me fallaban. Corrí al baño, trancando la puerta, y con las manos temblorosas marqué a la policía. Mientras hablaba, escuchaba cómo golpeaba la puerta una y otra vez, más fuerte cada vez. El operador me pedía calma, pero yo sabía que si esa puerta cedía, no viviría para contar lo que pasó. Estaba atrapado y no sabía por cuánto tiempo más. Los minutos hasta que llegaron fueron eternos. Desde el baño escuché cómo la puerta finalmente se abría con un estruendo, seguido de pasos pesados por la sala. No me atreví a salir, solo rezaba para que todo terminara. Finalmente, las sirenas rompieron el silencio. Los oficiales entraron gritando, pero cuando me encontraron, el hombre ya no estaba. Registraron la cabaña, pero era como si nunca hubiera estado allí. Les supliqué que me ayudaran, que buscaran en el bosque. Accedieron a regañadientes y les pedí que al menos revisaran la casa de Leticia. Me miraron confundidos, pero aceptaron. Cuando llegamos, lo que vi me dejó sin aliento. La cabaña estaba en ruinas, cubierta de maleza. Los oficiales confirmaron lo que parecía imposible. Nadie vivía allí desde hacía más de 20 años. ¿Cómo era posible? Yo hablé con ella. Estuvo en mi casa. ¿Qué demonios estaba pasando? De vuelta en la cabaña, me sentía como un extraño en mi propio refugio. Todo lo que creía real se desmoronaba. Entonces vi la canasta que Leticia me había dado días antes. No la había tocado, ni siquiera recordaba haberla dejado allí. Me acerqué con una mezcla de miedo y curiosidad. Al abrirla, encontré algo que me dejó helado, una linterna rota y una fotografía antigua. La imagen mostraba la misma cabaña, pero más nueva, cuidada, y a Leticia, joven, al lado del mismo hombre que intentó entrar por la fuerza. El corazón me latía con violencia. No podía ser. ¿Ella lo conocía? ¿Estaban juntos en esto? ¿O esa foto era de otro tiempo, de otra historia que yo había revivido sin querer? Sentí que la cabaña me miraba, como si supiera que ahora lo entendía todo, o al menos parte de ello. Amaneció y supe que no podía quedarme ni un minuto más. Recogí mis cosas como pude y salí de esa cabaña que ya no era un refugio, sino una trampa. Pero mientras bajaba por el sendero, no podía dejar de pensar, ¿quién era Leticia? ¿Qué era? Algunos amigos me dijeron que quizás era un espíritu, que intentó advertirme, salvarme. Otros creen que tanto ella como ese hombre eran sombras de un pasado oscuro, atrapados allí. Yo ya no sé qué creer. Solo sé que el silencio que tanto busqué me llevó al borde de la locura. Un silencio que no era paz, sino un eco de cosas que no deben ser escuchadas.
Desde entonces aprendí que a veces los lugares más tranquilos esconden los gritos más aterradores. Y cada vez que cierro los ojos, siento que alguien, en algún rincón de ese bosque, sigue observándome. Me llamo Leonel, y si algo aprendí es que no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre hay algo que no ves. Cada Navidad, Mariana y yo hacíamos lo mismo. Después de cenar con mi familia en Guadalajara, tomábamos la carretera rumbo a su casa en Tepic, disfrutando del silencio de la madrugada. Esa noche debía ser como todas las demás, risas, música y kilómetros de recuerdos compartidos. Pero fue distinta, muy distinta. Lo que vivimos en esa carretera vacía cambió todo. Y aún hoy, no sé si más miedo me dio el hombre que llamó o lo que descubrí sobre Mariana. Si te apasionan las historias de terror, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar esta noche podría pasarte a ti. Porque hay llamadas que no deberías contestar y hay verdades que es mejor no descubrir. Eran casi las 12:30 cuando salimos. La carretera estaba vacía, cubierta por una ligera neblina. Mariana subió el volumen de la música, como siempre hacía, y cantamos juntos mientras el auto avanzaba por los caminos oscuros entre los campos. Todo parecía normal, familiar, incluso perfecto. Fue entonces cuando sonó mi celular. Miré la pantalla, número desconocido. No le di importancia, lo ignoré, dejando que el tono se apagara por sí solo. ¿Quién llama tan tarde?, preguntó Mariana, sonriendo, sin darle mucha vuelta al asunto. Seguro es un vendedor que no sabe descansar, respondí. Reímos, sin imaginar lo que estaba por venir. El teléfono guardó silencio por unos minutos y el camino siguió igual. Pero había algo en el aire, algo que no podía explicar, como si esta vez ese silencio no fuera como los de antes. Seguíamos por la carretera, cada vez más alejados de la ciudad, rodeados solo por árboles y un cielo que parecía cerrarse sobre nosotros. La música seguía sonando, pero yo ya no podía relajarme. El teléfono volvió a sonar. Otra vez, el mismo número desconocido. Sentí un escalofrío, como si alguien estuviera observándonos. Mariana me miró de reojo. ¿Otra vez?, murmuró, esta vez sin sonreír. Lo ignoré de nuevo, pero el silencio que siguió fue distinto. Ya no era cómodo, era pesado, como si algo invisible se hubiera metido en el coche con nosotros. Ella bajó el volumen, como si necesitara escuchar más allá de la música. ¿Estás bien?, me preguntó. Asentí, aunque dentro de mí ya sabía que algo no estaba bien. Nada estaba bien. Y por dentro deseaba que no volviera a sonar, pero sabía que lo haría. No pasó ni un par de minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez no lo dudé. Lo tomé con fuerza y contesté, molesto, dispuesto a acabar con lo que pensaba que era una broma pesada. ¿Quién diablos es?, solté con el corazón acelerado. Del otro lado solo hubo silencio y una leve estática. Estuve a punto de colgar cuando una voz profunda, calmada, pero escalofriante, pronunció mi nombre. «Hola, Leonel». Sentí un frío recorriéndome la espalda. Mariana me miró confundida. No pude hablar. La voz continuó. Empezó a decir cosas sobre mí, detalles que nadie, absolutamente nadie, fuera de mi familia, podía saber. Dónde nací, dónde vivía, hasta el nombre de mi primer perro. Me quedé mudo, sosteniendo el volante con fuerza. La carretera se volvió un túnel interminable. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Por fin reuní el valor para hablar. ¿Qué quieres?, pregunté con la voz quebrada. Esperaba cualquier cosa, menos lo que escuché. No estoy aquí por ti, Leonel. Vine por Mariana. Sentí que el corazón se me detenía. Mariana, al escuchar su nombre, palideció. ¿Qué dijo?, murmuró, pero yo no pude responder. La voz siguió, como si disfrutara vernos rompernos. Está sentada justo a tu lado, ¿verdad? No lo soporté más. Frené el coche en seco, al costado de la carretera.
Mariana me tomó del brazo asustada mientras yo trataba de encontrar las palabras, alguna explicación. No puede ser, tiene el número equivocado, le dije, como si con eso pudiera borrar lo que habíamos oído. Pero ella ya lo sabía. Esa llamada era para ella. El silencio ahora era total. Solo se escuchaba nuestra respiración entrecortada y la voz del hombre, todavía viva en mi oído. Antes de que pudiera decir algo más, Mariana se inclinó y, con un movimiento rápido, me arrebató el celular y colgó la llamada. Me quedé helado. ¿Qué haces?, grité casi sin reconocer mi voz. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas pero sin poder hablar. ¿Por qué cortaste? Ese tipo sabe todo sobre nosotros, sobre ti. Su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Me sentía atrapado, no solo por el hombre del teléfono, sino por ella. ¿Qué sabía Mariana que yo no? Intenté llamar de nuevo, 1, 2, 3 veces, pero la línea ya no respondía. Todo lo que había sido confianza se rompió en ese momento. Solo tengo miedo, susurró Mariana. No sabía qué hacer, pero yo tampoco. Y lo peor, no sabía si temía más al desconocido que nos llamaba o a lo que Mariana me estaba ocultando. Decidí seguir conduciendo sin saber muy bien hacia dónde. Solo quería alejarme de ese lugar, de ese momento, de todo. Mariana no decía nada, solo miraba por la ventana, abrazándose a sí misma. Fue entonces cuando los vi. Faros a lo lejos, detrás de nosotros. Un coche venía por el mismo camino, demasiado cerca para ser casualidad. ¿Lo ves?, le pregunté. Mariana asintió, con la mirada perdida. Aceleré, pero el coche nos seguía, manteniendo la distancia exacta, como si supiera hasta dónde podía presionarnos. Cada curva, cada kilómetro, sentía que el mundo se cerraba sobre nosotros. El silencio entre nosotros ahora estaba lleno de miedo. Ya no era solo una llamada, era alguien real, alguien allí, siguiéndonos. No pares, por favor, suplicó Mariana, y no pensaba hacerlo, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que fuera que nos estaba esperando. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la casa de Mariana. La calle estaba desierta, silenciosa, como si el mundo entero se hubiera detenido. Apagué el motor, pero no salí. Me giré hacia ella decidido. Necesito ver tu celular. Mariana dudó, tragando saliva. Sabía que no podía negarse. Me lo entregó, temblando. Revisé los mensajes y allí estaban. Conversaciones con un número sin nombre, mensajes antiguos, algunos cortos, otros apenas entendibles. Pronto estaré contigo. Te observé hoy, te ves hermosa. No puedes huir de mí. Sentí el estómago revolverse. ¿Quién es este?, exigí saber. Mariana negó con la cabeza llorando. No sé, nunca le respondí. Pero ya no podía pensar con claridad. El miedo se había mezclado con la traición y la certeza de que esa noche aún no había terminado. Me senté en el coche, con el celular de Mariana aún en la mano. Ella sollozaba, pero yo solo escuchaba el eco de esa voz, cada palabra que pronunció. ¿Cuánto tiempo llevas recibiendo esto?, pregunté, sin mirarla. Hace meses. Pensé que era alguien que se había confundido. Nunca imaginé que llegaría a esto. Quería creerle. Quería pensar que todo era un malentendido, una coincidencia. Pero ¿cómo alguien podía saber tanto? ¿Cómo podía seguirnos? Miré hacia la calle. Nada. Ningún auto, ninguna señal de que alguien estuviera allí. Pero algo me decía que no estábamos solos. Volví a encender mi teléfono, esperando otra llamada. Necesitaba saber quién era, por qué, pero no sonó. Y eso me asustó aún más. Cuando no sabes de dónde viene el peligro, todo se convierte en amenaza. Ha pasado casi un mes desde aquella noche, y cada vez que mi teléfono suena, siento que todo va a empezar de nuevo. No volví a recibir llamadas de ese número, tampoco Mariana. Pero eso no me tranquiliza, me asusta más. A veces me despierto pensando que el coche sigue detrás de nosotros, que los faros se encienden justo cuando apago la luz. Y no importa cuántas veces intentemos olvidarlo, algo quedó marcado.
No sé si la persona que nos llamó está esperando el momento para volver. No sé si Mariana me contó toda la verdad. Lo que sé es que desde entonces ya no confío en nadie, ni en la voz al otro lado del teléfono, ni en quien va a mi lado, porque hay cosas que no tienen explicación, y hay silencios que son peores que cualquier amenaza. Solo es cuestión de tiempo para que vuelva a sonar.